Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, bendecido sábado, Shabbat, Shalom para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este día, damos gracias al Señor por la lluvia de anoche. Gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Gente, vamos a nuestro tema de hoy. Anoche hablábamos acerca de que la palabra revelada construye, ¿no? Y bueno, veíamos cómo realmente lo que Él dice, lo que Él habló, lo que Él dijo en nuestras vidas, cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, entonces esa palabra viene a construir, esa palabra viene a trabajar en nuestras vidas, a empezar a poner el fundamento necesario para que lo que el Señor dijo se cumpla. Decíamos que no basta y no es correcto, ¿sí?, recibir esa palabra profética y simplemente cruzarnos de brazos, a esperar que aquello se cumpla. Eso no funciona de esa manera, sino que yo tengo que hacer mi parte. El Señor habla a mi vida, el Señor me da una palabra profética y yo tengo que accionar en base a esa palabra profética. Empezar a, permitir que esa palabra construya, ¿sí?, cuando yo acciono, cuando yo acciono en fe, en emuná. Sabemos que emuná no simplemente es fe, sino que emuná es cuando yo camino en obediencia, cuando yo acciono en obediencia basándome en la palabra. Entonces puedo no entender en su momento, puedo tal vez, siempre trato de buscar las palabras más sencillas posible porque sé que hay gente que por ahí no puede llegar a entender lo que digo, pero emuná es una palabra hebrea, ¿sí?, para traducir o para ejemplificar aquella fe que sin entender, acciona. No espera a entender para accionar, sino que simplemente acciona. Reconoce que lo que el Padre dice, su voluntad, es parte de su diseño. Entonces, no entiendo, no me es claro, pero camino hacia ello. Eso es emuná. Bien diferente de la fe común o de la fe natural, ¿sí? Ahí en el Nuevo Pacto se traduce como pistis. Esa es la palabra griega para fe, pistis, pero pistis está hablando de una fe natural. Una fe de que yo sé que mañana va a salir el sol, yo sé que mañana es domingo. ¿Me entiende? Cuando en el libro de Santiago dice que hasta los demonios creen, ¿sí?, pero tiemblan. Creen porque han visto a Dios, Él los ha creado, ¿sí?, y si bien se han revelado, pero ellos saben que Dios existe. Bueno, esa no es la fe que debe regir nuestras vidas, sino emuná, esa fe obediente, esa fe que me hace accionar. Entonces, cuando yo acciono basándome en la palabra profética, entonces permito que la palabra profética empiece a construir en mi vida para que aquello que el Padre dijo, ¿sí?, se empiece a formar, a gestar en mi vida, a fin de que aquello que Él dijo venga a cumplirse en plenitud en mi vida. Y gente, bueno, es un poquito lo que hablábamos ayer. Hay una parte, les invito por favor, vamos al libro de Lucas, capítulo 20. Esto mismo que dice en Lucas se reproduce, ¿sí?, en Mateo y en Marcos. Pero miren esto que interesante. Lucas, capítulo 20, dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. O sea, llegó la autoridad religiosa de ese tiempo, de los tiempos de Yeshua, ¿sí? ¿Quiénes eran? Lo que estaban en el pico, en la cumbre de autoridad religiosa, eran estos, ¿sí? Los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Tremendo.
nosotros nunca, gente, nunca tenemos que apartarnos del contexto. ¿Sí? Eso es clave. No podemos apartarnos del contexto. No podemos agarrar simplemente un versículo, ¿sí? y sacarlo para el lado que yo quiero. No, tengo que estudiar el contexto, tengo que leer el contexto para entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Y en ese tiempo, ¿sí? había yeshivá. Estamos hablando, gente, estamos hablando de Israel, ¿sí? Estamos hablando de Jerusalén. No estamos hablando de Argentina, no estamos hablando de Buenos Aires ni de Córdoba, ¿sí? Entonces tenemos que entender el escenario. ¿El escenario dónde? Allí, en Israel. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Entienden? Donde la mayoría, ¿sí? La mayoría era judío. Era judío porque eso ténganlo en cuenta, revisen videos anteriores, ¿sí? Recuerden que Israel fue dividido allí en el libro de Reyes, podemos encontrar que Israel, las 12 tribus fueron divididas, 10 tribus por un lado que después se desparramaron por todo el mundo, ¿sí? Y 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que luego de salir de su cautiverio en Babilonia, retornaron a su tierra. ¿Sí? La tribu de Judá era más grande, tenía más número de personas que la tribu de Benjamín. Entonces, luego del cautiverio, luego de esos 70 años de cautiverio, vuelven a su tierra, vuelven a Israel, ¿sí? Y allí se establecen. Entonces la gente los comenzó a llamar judíos. ¿Por qué? Porque venían de la tribu de Judá, o la tribu de Judá era más grande que la de Benjamín, entonces los de benjaminitas también pasaron a ser judíos. Entonces, judío, la palabra judío determina una tribu, habla de una tribu, como los benjaminitas, ¿sí? Que son hebreos también, que son parte de las 12 tribus de Israel, eran menor en número, también como que se los metió todo dentro de la misma bolsa, entonces todos pasaron a ser judíos. Pero recuerden que judío viene de Judá, ¿me entienden? Y el judaísmo era la religión de esa época, era la religión de los judíos. ¿Se entiende? ¿No? Esto lo tenemos que tener bien, pero bien en claro, para poder entender el contexto. Y cuando leemos la Biblia tenemos que entenderla dentro de un contexto. Dentro del contexto religioso de la época, dentro del contexto geopolítico del momento. ¿Sí? Bien. Entonces, vienen estos hombres, vienen los principales sacerdotes, vienen los ancianos, los escribas, y hablan con Yeshua y le dicen, Yeshua, o sea, yo se los parafraseo teniendo en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, gente, había yeshivá. Acá nosotros le podríamos decir a escuelas, o le podríamos decir, mejor dicho, ¿cómo se llama? Como las clases de catequesis, ¿sí? Vieron que la religión predominante aquí en Argentina es el catolicismo. Entonces el catolicismo tiene su escuela de catequesis. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Bien. En ese tiempo había yeshivá. En las sinagogas habían yeshivá, habían escuelas donde había, y lo estuve buscando y no lo encontré, donde había 2 grandes corrientes, ¿sí? Dos grandes enseñanzas. ¿Entienden? Vieron, por ejemplo, cuando Yeshua estaba comiendo y no se lavó las manos, entonces le dijeron, hey, ¿cómo que no te lavas las manos? ¿Ah? Porque ellos habían aprendido de la yeshivá, de donde habían salido, de la corriente que ellos habían tomado, de que se tenía que lavar las manos. ¿Por qué? Porque si yo tocaba con mis manos sucias, sin lavarme, yo tocaba el alimento, entonces la impureza que había en mis manos, por no lavármela, se contagiaba al alimento. Por lo tanto, yo volvía impuro el alimento. Esa era una corriente que ellos seguían. Entonces ellos enseñaban según esa corriente. Ellos se movían según esa corriente, vivían según esa corriente, hablaban según esa corriente. De pronto viene Yeshua y con las manos sin lavar se toma los alimentos y le dicen, ¡epa! No, porque estás volviendo impuro el alimento. Entonces Yeshua le dice, no. Entonces Yeshua, ¿qué es lo que hace, gente?
Yeshua da la interpretación correcta. Susana, buenos días, Dios te bendiga. Nati, bendecido día también para vos, un abrazo gigante. Gracias por estar ahí conectaditos. Entonces, Yeshua viene y de alguna manera, por eso digo, quiero parafrasear todo esto basándome en el contexto. Entonces Yeshua viene y dice, no, miren, la verdadera interpretación de lo que ustedes están diciendo no es esa que ustedes interpretaron, ¿ah? Sino que lo que entra, lo que sale de mi boca, lo que sale de mi boca es lo que contamina, no lo que entra. Entonces Yeshua dando la verdadera interpretación, la correcta interpretación de lo que ellos estaban diciendo, ¿sí? Entonces esta gente viene a él y le pregunta, se lo parafraseo, están diciendo, hey, ¿de qué yeshiva vienes? ¿De qué escuela vienes? ¿De dónde estás sacando eso que estás diciendo? ¿Ah? Porque ellos conocían las dos corrientes. Entonces le están preguntando, vos, ni de esta ni de esta. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y la palabra ahí para autoridad es la palabra exousia. Por eso es que es muy importante, gente, buscar en el original, poder indagar en el original para poder entender lo que estaba pasando, lo que le estaban realmente diciendo en ese tiempo. Entonces, ellos le están preguntando, hey, ¿quién te dio esa exousia? Y exousia implica, miren, un poder conseguido, delegado. Y escuchen esto, autorización para operar de manera decisiva, una autorización para operar de manera decisiva en una jurisdicción. Eso le están preguntando, hey, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Cómo que puedes hablar así de esa manera? Manifestarte así de esa manera. ¿Cómo? Y ellos no entendían porque no tenía nada que ver con lo que habían aprendido ellos, ¿sí? Ni con las corrientes que en ese tiempo había. Por eso que le decía, demonios tienen. ¿Ah? Ellos le decían a Yeshua, demonios tienes. Y le buscaban y le hacían preguntas para que Yeshua de alguna manera cayera. Y ellos trataban de engañarlo. Es tremendo. Imagínense, ¿no? Si iban a poder. Claro que no. Entonces, ese era lo que estaba pasando en el momento. Dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te dio? ¿Quién fue el maestro? ¿Quién fue el roe? Roe es pastor en hebreo. ¿Quién fue el roe? ¿Quién fue se me fue la palabra para apóstol en hebreo. El Shaliach. ¿Quién fue el Shaliach? Que te entregó, que te dio, que te permitió operar de manera tan decisiva en esta jurisdicción. ¿Quién fue? Tremendo. Gente, Yeshua tenía muy en claro quién era y quién lo había enviado. Y es lo que nosotros tenemos que conseguir también. La palabra, gente, que se nos ha sido revelada, va construyendo en nuestras vidas, ¿sí? Y nos va determinando. Porque nosotros tenemos que saber quién nos envió. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hacemos en esta tierra. De dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Del Padre. Yeshua nos envió. Recuerden que el Padre y Yeshua son uno. El Padre, Yeshua y el Ruach son uno. Es un ejad, son uno, no se pueden separar. Son uno. Entonces, la Biblia dice que fuimos formados en Yeshua antes de la creación del mundo. Lo encontramos allí en el libro de Efesios capítulo 1. Antes de que el mundo fuese, ¿sí? Ya habíamos sido formados en Él. Estábamos en el pensamiento de Dios. Estábamos con Él. Escuchen esto. Estábamos con Él. Estábamos en su secreto. ¿Sí? Por eso en este tiempo y lo que venimos hablando, el Padre nos está llamando a su secreto.
El Padre nos está diciendo ahí, retorna al lugar de donde saliste. Retorna a esa dimensión donde te encuentras conmigo, donde tienes una relación conmigo, donde puedo hablarte, donde vos y yo como hijos de Dios deberíamos movernos como pez en el agua. Pero resulta que hoy nos hablan en secreto y no tenemos ni la menor idea qué es eso. Hoy nos cierran las iglesias y no tenemos ni la menor idea cómo tener un diálogo con Él, una relación con Él, sino a través de un templo, sino a través de un culto, sino a través de alguien que haga toda la liturgia por mí, porque yo no tengo ni la menor idea. ¿Sí? Entonces el Padre nos dice, vuelvan en secreto, retornen a mí, para que puedan tener una relación conmigo allí, en sus casas, en tu trabajo, a donde quiera que estés, que no necesites algo, un intermediario para tener una relación conmigo. Bien, no es el punto que quiero tocar, pero ¿de dónde venimos? De Él. Sí, Dios usó a mi mamá y a mi papá para traerme a este mundo, usó un vientre. ¿Sí? Usó un vientre para traerme. Y el otro día hablábamos acerca de que, bueno, no importa, no me voy a meter en eso. Pero un día vamos a hablar acerca de eso, acerca de que necesitamos estar de manera legal en este mundo. Por un montón de cosas que no vienen al caso ahora. ¿Sí? Pero el Padre usó un vientre para traernos. Salimos de su secreto, fuimos puestos en un vientre y allí vinimos a nacer. Entonces venimos de Él. No soy un accidente. Lo hablamos muchas veces también. No soy un accidente. No estoy en esta tierra porque a alguien se le ocurrió. ¿Entiendes? Sino que Él me puso en un vientre en un tiempo determinado, en un momento determinado. Donde tengo que estar, en el tiempo en el que tengo que estar, en el tiempo en el que soy necesario para Dios aquí en la tierra, para que Él pueda obrar, manifestarse a través de mi vida. Porque vos y yo legalizamos el poder de Dios aquí en la tierra. Así como Satanás puede o tiene o necesita, ¿sí?, para poder hacer su obra, manifestarse a través de los hombres, de la misma manera Dios también legaliza su intervención en la tierra a través de un hombre, de una mujer. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Tremendo. Eso hay que estudiar y meterse profundo ahí en eso. Pero vemos que siempre que Dios quiso hacer algo, Dios usó a uno, aunque sea, a uno que le creyó. Cuando hubo uno que le creyó, Dios se pudo, ¿sí?, manifestar a través de ese hombre. Y empezar a construir a partir de la emuná de ese hombre. Tremendo. Bien, entonces, ¿de dónde venimos? De allí, del seno de Dios, del secreto de Dios. Ese es nuestro lugar. De allí salimos y Dios usó un vientre para traernos y establecernos aquí en la tierra. Entonces, cuando nuestra vida aquí en la tierra se termina, ¿sí?, ¿a dónde volvemos? A Él. Para allá vamos. Tremendo. Gente, y si hay algo que Dios está construyendo a través de su intervención en nuestras vidas en ese tiempo, es eso. En tu seguridad, en tu encomienda, en cuál es tu función aquí en la tierra. ¿Qué es lo que haces? ¿Para qué viniste aquí en esta tierra? ¿Para qué estás en esta tierra? Y eso es muchas veces la gran incógnita de los hijos de Dios. De que muchas veces no tenemos ni la menor idea qué hacemos acá. No tenemos ni la menor idea para qué estamos en esta tierra. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra encomienda? ¿Cuál es nuestra asignación? Entonces, estamos en una iglesia, ¿sí?, y hacemos lo que nos gusta. Ah, me gusta esto, entonces le encaro para este lado. O hacemos un montón de cosas para sentirnos útiles. Tremendo. Porque no tenemos idea muchas veces qué es lo que hacemos en esta tierra, para qué fuimos enviados. Yo cumplí hace poquito 45 años. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿sí?, hey, ¿por qué razón
el Padre me cuidó, me guardó, veló por mí 45 años. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que cuál es el pensamiento de Dios para conmigo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para conmigo? Que durante 45 años Él me cuidó de enfermedades, de accidentes, me guardó, veló por mí, me dio la provisión necesaria para poder llegar hasta hoy. Y muchas veces seguimos pensando que somos un accidente. Muchas veces porque nos enteramos cómo vinimos a esta tierra. Entonces viene tu mamá, tu papá, o te enterás a través de terceros de que, no, mira, no te querían tener. Trataron de hacer lo posible para que no estés, pero bueno, estás. O no, fue un error, fue una equivocación y bueno, y apareciste. ¿Me entienden? Entonces cuando muchas veces nos enteramos de eso, nos frustramos, nos ponemos mal. Pero gente, eso tiene que salirse de nuestras mentes. Tenemos que ser sanados en cuanto a eso. Y entender que si estamos es porque el Padre dijo que teníamos que estar. Porque el Padre determinó que estemos. Entonces no importa si tu mamá, tu papá quisieron tenerte o no. Vos tenías que llegar, vos tenías que estar. Era necesario que para este tiempo estés. Miren el caso de Moisés. Miren qué tremendo ese caso. ¿Sí? Faraón había determinado que todo niño menor de 2 años fuera asesinado. Porque la idea era tratar de hacer o impedir la reproducción de los hebreos, ¿sí? Allí en Egipto. Gente, Moisés tenía que estar. En el plan de Dios estaba Moisés. El diseño de Dios era de que Moisés fuera la herramienta del Eterno para liberar a su pueblo de Egipto. Entonces, si bien Faraón determinó el asesinato de todo niño menor de 2 años, lo que Faraón había determinado no estaba acorde al plan que Dios ya había ejecutado en su principio. Entonces, miren esas cosas de la vida, las cosas que hace Dios, que la mamá, porque todos conocemos la historia, ¿no? Pero la mamá de Moisés, ¿sí? Envuelve al niño, le arma como una canastita de juncos, lo pone allí y para no ser encontrado, para que no muriera, ella lo pone en la canastita y lo pone en el río y lo suelta, ¿no? Y la corriente se va llevando la canastita hasta que llega a un lugar donde la hija de Faraón se estaba bañando, ¿no? Y estaban ahí las otras muchachas que la servían, ¿no? Y ella encuentra ese bebé. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y a ella le dio pena ese bebé. Entonces lo tomó para sí, ¿no? Y por eso digo, miren gente, cómo Dios trabaja. Que resulta que, claro, como ella no era mamá, como ella no tenía leche, ¿sí? en sus pechos, entonces se lo da a una criada para que lo alimente. Y resulta que esa criada no era ni más ni menos que la misma mamá de Moisés. ¿Ah? Tremendo. Entonces Moisés tomó la propia leche de su mamá. Qué maravilloso, gente, esas cosas que Dios hace. Entonces, por eso digo, no importa si fuiste un accidente o no. No importa cómo llegaste a este mundo. Tranquilo con eso. Tranquilo con eso. Y pídele al Señor que te sane el corazón en cuanto a eso. Pero estás porque tenías que estar. Entonces, alguien puede haber querido que no estés. Puede haber hecho lo posible para que no estés. Pero en el plan del Señor es que estés. Y no importa qué se había hecho al respecto. Para que no estés. Estás según el plan y el diseño de Dios para tu vida. Qué maravilloso, gente. ¿Ah? Y entonces, si estoy en este mundo, estoy con una razón. Hay un propósito
específico. Pero muchas veces los hijos de Dios no sabemos eso. Los hijos de Dios ignoramos eso muchas veces. Entonces andamos de acá para allá. Hoy haciendo esto, mañana haciendo aquello, a ver con qué me siento más cómodo, a ver qué es lo que me gusta más, ¿sí? Y terminamos ignorando un montón de cosas. Cuando Pablo habla acerca de los dones espirituales allí en Corintios, capítulo 12, 1 Corintios 12, dice, el título es Dones espirituales, y Pablo está diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y muchas veces nosotros los ignoramos. Muchas veces nosotros no entendemos, no valoramos eso. Y seguimos en la vida haciendo esto o aquello, a ver con qué me siento cómodo, a ver qué es lo que me gusta más. Entonces emprendo algo, ¿sí? Y de pronto digo, no me gusta, no me siento más tan cómodo y renuncio a eso y emprendo alguna otra cosa y nos pasamos la vida haciendo una u otra cosa y sin saber, sin entender qué es lo que realmente Dios quiere para vos y para mí. Y gente, siempre que nosotros no hagamos lo que Dios determinó, entonces vamos a estar errando. Vamos a estar, escuchen esto, y es como que abro otra ventana, ¿no? Es como cuando nosotros no hacemos, escuchen, cuando nosotros no hacemos aquello que Él nos mandó a hacer, entonces pecamos. Porque si nosotros buscamos en la Biblia el original de la palabra pecar y el original de la palabra iniquidad, nos vamos a encontrar con dos cosas totalmente diferentes. Recuerden que Yeshua vino a este mundo para liberarnos de la iniquidad. Él erradicó, Él quitó la iniquidad que había en nuestras vidas, que nos impedía, ¿sí?, tener acceso al trono de gracia, tener al trono de misericordia. Nos impedía tener una relación con Dios. Entonces Él tuvo que venir, pagar el precio y quitó la iniquidad de nuestras vidas. Entonces Yeshua no vino a morir por nuestros pecados. Eso está muy, muy mal traducido. La palabra pecado implica errar el blanco. La palabra pecar, cuando yo digo pecar, ¿sí?, según el original, lo primero que vos tenés que imaginarte es un arco, una flecha, y yo tirando hacia el blanco y errándole. No le di al blanco, no le di el objetivo. Esa es la palabra pecar. Entonces Yeshua no vino a morir por nuestros pecados, Yeshua vino a la tierra porque tenía que quitar la iniquidad del ser humano, porque era la iniquidad lo que lo separaba de Dios. ¿Me entienden? Bien, eso lo tenemos que tener muy, pero muy en claro, si no, otras cosas no vamos a llegar a entenderlas. Entonces, gente, cuando nosotros erramos en nuestra encomienda, nosotros estamos pecando, estamos cerrando el blanco, estamos tirando flechas y no dando en ningún lado. ¿Sí? Por eso es que Pablo nos está diciendo, no ignoren acerca de los dones espirituales. No ignoren la encomienda, no ignoren la herramienta que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes para llevar a cabo la obra, la misión, la asignatura, el diseño que Él estableció para cada uno de nosotros. Días atrás yo hablaba con alguien y ella me decía y me expresaba la duda, la inquietud de muchos, ¿sí? Yo la tomo a ella como representación de muchos, inclusive de uno mismo, gente. Inclusive de uno mismo que todavía sigue detrás de esa búsqueda. Y ella me decía, yo no sé para qué nací, yo no sé qué hago en esta tierra, yo estoy buscando todavía. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y muchas veces, gente, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Nos enteramos que hay, no sé, un congreso aquí, un congreso allá, una reunión especial en tal iglesia y que invitaron a tal profeta. Y allí vamos. Allí vamos, pagamos el precio necesario para poder llegar a ese lugar. Y nos abrimos paso entre medio de la gente para poder estar frente al profeta,
Para que el profeta me hable, para que el profeta me diga algo, para que el profeta me direccione, para que el profeta me saque las dudas. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo hice? Y siempre andamos detrás del hombre, para que sea el hombre el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, para que nos direccione. ¿Me entienden? Y gente, ese no es el diseño del Señor. Ese no es el diseño del Padre. Hemos hecho mal mucho tiempo. ¿Me entienden? Gente, el Señor dejó pautas en la Biblia. Nada más que por no leerla, por no entender muchas veces esto, entonces lo ignoramos. Pablo hablaba a los corintios. Recuerden que los corintios eran gentiles. Los corintios eran paganos. Los corintios, ¿sí? Era de la ciudad Corinto. Corinto. No me acuerdo si es Corinto o Corintio. Bueno, no importa. Era una ciudad. Es como decir Montebuey y los monteboyenses. Bueno, los corintios era el gentilicio de quien vivía en Corinto. Eran paganos, eran gentiles. Era gente que no tenía ni pacto con Dios, ni acceso a Dios, ni comunión con Dios, ni era el pueblo escogido por Dios. Entonces eran gentiles. Entonces Pablo le está hablando a ellos que eran gentiles. Miren por qué les digo. Ahí en 1 Corintios 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, escuchen, que cuando erais gentiles, y el libro de Romanos capítulo 11 habla bien acerca de eso, que cuando eran gentiles, o sea, los corintios ya no eran más gentiles. Los que habían creído en Yeshua, ojo, los que habían creído en Yeshua ya no eran más gentiles, sino que pasaron a ser parte del pueblo de Dios, pasaron a ser Israel, el pueblo del Eterno. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes cuando eran gentiles, cuando estaban lejos del pacto y de la ciudadanía, del reino de los cielos, de la ciudadanía de Dios, ustedes ignoraban esto. Entonces Pablo le está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren más acerca de esto. Entonces, la misma Biblia, el Señor se encargó, gente, de dejarnos las pautas y los principios en la Biblia, para que no tengamos que andar detrás de Él, para que nos diga algo. Entonces andamos detrás del profeta para que nos diga qué es lo que tengo que hacer. Cuando la misma Biblia me da pautas y me da principios para yo poder vivir mi vida cristiana. En la misma Biblia encuentro las palabras, escuchen, en la misma Biblia encuentro las palabras que van a venir a construir a mi vida, aquello que el Padre ya determinó de antemano para mí. Pero ignoramos lo que la Biblia dice, porque hemos andado toda la vida detrás de alguien que haga las cosas por mí. Muchas veces, gente, y en la mayoría de los casos, la única vez en la semana donde lees o escuchas la palabra es el domingo, cuando vas a la iglesia. Entonces te sentás a escuchar un sermón, te sentás a escuchar, ¿sí? una palabra o la explicación de esa palabra. Pero después, en el resto de la semana, uno no tiene tiempo, no tiene ganas, no es parte de la costumbre. Entonces, ¿cómo no vamos a ignorar? Claro que vamos a ignorar todo esto. Claro que vamos a ignorar, porque no tenemos la cultura de la lectura. Entonces es más fácil ir a un lugar donde lean por mí y escuchen esto, qué tremendo. Una triste realidad. Como voy a un lugar a que lean por mí, entonces ni siquiera me hace falta llevar la Biblia, porque alguien lee por mí. Entonces no llevo mi Biblia
para que cuando alguien me lee un versículo, yo pueda leer los versículos anteriores y los versículos posteriores para entender el contexto. Entonces no, alguien me habla de un versículo que muchas veces está sacado de los pelos y se le da una interpretación totalmente diferente al contexto, ¿sí? Y con eso me quedo. Y después no leo más, no estudio más, no busco más, sino que hasta el próximo domingo. Lo triste es que ese mensaje que escuché el domingo, al otro día, yo ya me lo olvidé. Porque las preocupaciones del día, las preocupaciones que trae la vida, ¿sí?, hacen que esa palabra se le lleven los cuervos. Hace que esa palabra haya caído entre piedras o entre espinos. Ojo. Entonces, como no conozco lo que la Biblia dice, no encuentro allí, porque no leo, entonces no conozco los principios bíblicos, no identifico las pautas que el Señor nos deja. Entonces es más fácil correr a un profeta para que me diga lo que tengo que hacer que yo pasar tiempo con Dios. De hecho, la triste realidad, ¿sí?, que quedó a la vista de todos es que cuando a partir del año 2020, a partir de esta pandemia, ¿sí?, y lo digo con toda la autoridad, pandemia, porque esto fue hecho a propósito, ya totalmente está desenmascarado el hecho de que ese virus en la naturaleza no existe, sino que fue creado en un laboratorio y soltado a propósito y financiada esa fabricación del virus por personas que vos y yo conocemos muy bien, o al menos el nombre de esa persona lo conocemos muy bien. Es tremendo, gente. Entonces, cuando en el año 2020, a través de esta pandemia, las iglesias se cerraron, se dejó reflejada una triste realidad. Que la gente no conoce al Señor. Que la gente conoce al Señor de oídas, porque alguien me está hablando de Él. Pero no porque yo tengo una relación con Él en mi casa. Porque la gente estaba desesperada en su casa, no sabía qué hacer y se sentía mal. La gente necesitaba volver a las iglesias porque necesitaba que alguien le cantara, necesitaba que alguien les leyera, necesitaba que alguien le dijeran párate, siéntate, levanta las manos, baja las manos, di amén. Tremendo, gente. Porque no teníamos ni la menor idea cómo tener una comunión, una intimidad con Dios en nuestras propias casas. ¿Se entiende? Esa es la triste realidad, que los hijos de Dios no conocen lo que aquí está escrito. Esta es nuestra constitución. Esta es la legislación del reino. Aquí me dice cómo tengo que caminar, que andar, que pensar, que hablar, según el diseño del Padre. Estas son las normas, las reglas, los estatutos del reino, donde digo vivir. Es tremendo. Entonces nos hemos pasado la vida corriendo detrás de uno o de otro. Y por eso, gente, por eso es que el pueblo de Dios está tan pobre en cuanto a conocimiento, tan raquítico. Recuerden que la misma palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, si yo como pan, o si yo como el alimento físico, entonces mi cuerpo, escuchen, mi cuerpo va a estar nutrido, pero mi espíritu muerto, literal, muerto. Por eso dice, no solo de pan, porque comiendo pan solo alimentás el cuerpo, sino de toda palabra alimentar el espíritu, que el espíritu esté nutrido. El espíritu, nuestro espíritu es lo que me comunica con Dios, lo que me permite hablar con Dios,
Lo que me permite saber que estoy dentro de la dimensión del secreto, en su presencia. Y puedo hablarle sabiendo que Él me escucha y puedo escuchar su voz. Entonces no solamente de pan, porque solo tu cuerpo va a estar vivo, pero tu espíritu muerto, sino de toda palabra que sale. Escuchen, toda palabra que sale de mi boca. De mi boca, dice el Señor. O sea que si yo no aprendo a escuchar lo que sale de su boca y ando detrás de alguien por ahí que me diga lo que él dice, entonces estoy usando intermediarios. Siempre estoy usando a algo o a alguien que me cuente, que me diga, porque yo no escucho. Por eso es que después está la frase donde te dicen, pastor, ¿usted puede orar por mí a Dios ya que usted está más cerca? ¿Qué es eso? ¿Me entienden, gente? Tremendo. Entonces, de toda palabra, ustedes van a alimentarse también de la palabra que sale de mi boca. Dios nos habla directamente a través de su palabra. Dios me puede hablar directamente a mi vida a través de un sueño. Me puede hablar a mi vida también, claro que sí, a través de alguien. Pero también me habla todos los días y a cada rato a través de su palabra. El tema es que yo no me siento a leer su palabra. Entonces, si no me siento a leer su palabra, yo jamás voy a escuchar su voz. Jamás me va a nutrir lo que sale de su boca. Porque no estoy pendiente de su boca, sino que estoy pendiente de terceros que supuestamente dicen hablar a través de él. Y cuántas herejías que hay dando vueltas. Yo digo siempre, porque sé de dónde salí. Cuántas doctrinas que hay no basadas en la palabra del Eterno, sino basada en malísimas traducciones. Traducciones que se alejan totalmente del diseño establecido por Dios. Alguien tradujo mal, sin tener la revelación de lo que allí estaba escrito. Entonces terminamos haciendo doctrinas y dogmas de malas interpretaciones. Y muchas doctrinas y normas que tenemos hoy son basadas en estatutos internos de iglesias, de denominaciones, de institutos, que también se alejan muchísimo de lo que sale de la boca del Señor. Y así estamos como pueblo, no teniendo ni la menor idea qué hacer, no teniendo en claro lo que Dios determinó para nuestras vidas, no entendiendo para qué estoy en esta tierra, por qué el Señor me ha cuidado todo este tiempo. Y nos pasamos la vida pecando, errando el blanco, de acá para allá, no dando en el blanco jamás. Y la consecuencia, gente, ¿saben cuál es? La consecuencia es vivir enfermos, angustiados, temerosos de lo que los medios de comunicación están diciendo, de las noticias que leo en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales. Noticias que no hacen más que infundir miedo, pánico. Y como hijo de Dios que digo ser, pero que estoy lejos de su constitución, de las normas del reino, de los estatutos del reino, me dejo influenciar por esas malas noticias. Entonces ando preocupado, temeroso, y ando haciendo cola para ponerme una solución a esa preocupación que tengo. Sí, Señor. Lamentablemente es así. Entonces corro, voy, hago cola, no importa si hace frío, no importa si hace calor, pero me quedo ahí haciendo cola, esperando, anhelando esa solución que me dan. Cuando la solución está, gente, en conocer lo que Él dijo. Ahí está la solución.
Por eso es que andamos, gente, angustiados, enfermos, perdidos, como hijos de Dios perdidos, no entendiendo la profecía bíblica, no entendiendo a la luz de la Biblia lo que hoy está pasando. ¿A dónde cabe esta pandemia en la profecía bíblica? ¿A dónde caben las antenas 5G en esta profecía? ¿A dónde caben las estas a través de la profecía? ¿A dónde cabe todo eso? ¿Es parte de la profecía bíblica? Sí, claro que sí. La profecía bíblica apunta a ese control sobre el ser humano para que se levante y se establezca ese gobierno mundial, donde todo el mundo lo va a aplaudir, donde la misma Biblia dice que hará señales tremendas, y si fuese posible, aún hasta los escogidos serían engañados. Ojo, gente, ojo, que muchos escogidos del Padre ya han sido engañados. Y muchas veces sin retorno, sin vuelta atrás. Gente, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a su palabra para que esa construya en nuestras vidas. Si no, no hay construcción. Y si no hay construcción, no hay nada, no queda nada. Nada a dónde aferrarme. Tremendo, gente. La Biblia nos da las pautas para saber qué hacer. La Biblia me da los principios para poder caminar en ellos. ¿Se entiende? Pero el mundo nos ha ofrecido una salida fácil, una salida cómoda, que siempre, a la corta o a la larga, va a traer sus consecuencias. Toda solución que hoy el mundo te ofrece no tiene nada que ver con lo que el Padre determinó en su palabra. El mundo te dice, ponte esto. El Señor dice, ven a mí. Bueno, Señor, primero me pongo esto y después voy a vos. Así es como muchos la ven. Primero me pongo esto y después voy a vos. El Señor nos dice, ven a mí. Busca el reino primero. Busca mi voluntad primero. Haz lo que yo digo primero. Refúgiate en mí primero. Si no, gente, en todo esto, ¿a dónde queda el sacrificio de Yeshua? ¿A dónde queda su sacrificio? Yeshua vino y a través de su sacrificio quitó la iniquidad que nos impedía nuestro acercamiento a Dios, que nos impedía que nuestro espíritu se vivificara. Yeshua dice que a través de su sangre inauguró ese camino, abrió nuevamente el camino para poder retornar al Padre. Y ahora el Padre nos dice, vengan a mí, el camino está abierto. Bueno, Señor, déjame que primero me pongo esto, primero voy tras esa solución que este mundo me da, si no, no voy a poder viajar, si no, no voy a poder comprar, si no, no voy a poder mandar a mis chicos a la escuela, si no, no voy a poder. Déjame, Señor, que primero haga esto y después voy a vos. Tremendo. Si supiéramos las consecuencias que hay, gente, por hacer cualquier otra cosa menos lo que Dios nos dice, si entendiéramos las consecuencias, si supiéramos las consecuencias, entonces no haríamos nada más que ir a Él primero y por sobre todas las cosas. Hagamos caso a lo que Dios nos dice en este tiempo. Vengan a mí. Vengan a mí. Dejen de andar con terceros. Vengan a mí. Él nos está llamando al secreto. Él nos está llamando a pasar tiempos a solas con Él, donde nada ni nadie interrumpa, donde nadie ni nada se interponga entre vos y Él. Él nos está llamando a pasar tiempo con Él.
para enseñarnos, para prepararnos para los tiempos que vienen, para crecer en emuná, en esa fe obediente, para revelarte para qué naciste, para qué estás, la razón por la cual Él te cuidó y te guardó todo este tiempo. Él te lo quiere comunicar, Él te lo quiere decir. Es su anhelo contártelo, pero no es mi anhelo estar cerca de Él. ¿Me entiendes? Entonces, mientras no sea mi anhelo estar con Él, Él no va a poder revelarme nada. Y voy a seguir detrás de hombres y mujeres que me van a decir cualquier cosa, menos el diseño específico del Padre para mí. ¿Qué lugar yo ocupo dentro del plan de Dios? Nadie me lo va a decir, solo Él me lo va a revelar. Pero si no tengo el anhelo de estar con Él, de pasar tiempo con Él, gente, nadie, escúchame esto, nadie te va a poder decir lo que el Padre te quiere decir. Hay cosas que el Padre sí va a permitir que te las diga alguien. Sí, Señor, porque así funciona. En este momento el Padre está permitiendo que yo te diga algunas cosas. Pero hay otras cosas que el Padre quiere decirte que ni a mí, ni a nadie el Señor se las va a revelar. A nadie, porque solo Él te las quiere decir. Porque es su forma de revelarse a vos. Es su forma de revelar su carácter a vos. Es su forma de revelar su paternidad para con vos. Es su forma de revelarte que Él es responsable de vos. Entonces esas cosas no se las va a decir a nadie. Y las vas a buscar, y a buscar, y a buscar. Y solo vas a terminar escuchando lo que tu oído quiere escuchar. Y no lo que el Padre, en su secreto, en esa intimidad con Él, te quiere decir. ¿Se entiende? Pablo dijo, no quiero que ignoren, hermanos. Ustedes eran gentiles, estaban lejos de los pactos del Eterno, fuera de su ciudadanía. Ahora ya no, ahora son Israel, ahora son parte del pueblo del Eterno. Déjenme contarles esto. Y Pablo le hablaba. Nosotros lo ignoramos. Siendo parte del pueblo del Señor, lo ignoramos. Y cuando ignoramos las cosas, gente, cuando ignoramos todo esto, entonces déjame decirte que la triste realidad es que seguimos siendo gentiles. Aunque digamos ser hijos, aunque digamos pertenecer a un reino, vivimos, nos portamos, pensamos y hablamos como gentiles. Como gente que está lejos de los pactos de Dios y de la ciudadanía del reino de los cielos. Tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia. Si no, gente, no hay construcción. Si no hay palabra revelada, no hay construcción. Y si no hay construcción, ¿a dónde estamos parados? ¿A dónde estamos parados? Tremendo. Gente querida, hasta aquí me ha dado el Señor. Hasta aquí siento que se compartió lo que se tenía que compartir, que se dijo lo que se tenía que decir. Gente, echemos una mirada profunda. Echemos una mirada profunda a todo esto. Mastiquemos, analicemos, pensemos. Que esta palabra mañana, el lunes, el martes, puedas masticarla, rumiarla, como hacen los rumiantes. Volverla y rumiarla, masticarla nuevamente. Y buscar qué es lo que el Señor me está diciendo a mí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Qué es lo que me estás diciendo a través de la vida de Mauri? ¿Qué es, Señor? Háblame. Y no te quedes con lo que yo te digo, sino busca la intención del corazón de Dios que a través de mi vida te la está impartiendo.
¿Qué es lo que el Padre quiere decirte? ¿Cuál es el llamado de atención que el Padre quiere traernos en este tiempo? Es tu responsabilidad, no la mía. Es tu responsabilidad. Yo estoy llevando a cabo mi responsabilidad. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Sí? Para poder responderle a Dios correctamente. Para poder responder a este llamado de atención. Aleluya. Damos gracias al Padre. Permítanme orar un segundo, gente. Padre, gracias, Señor. Gracias, Papá del Cielo, por traer tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Papi, revélanos a cada uno de nosotros qué es lo que tú nos quieres decir. Revélanos a cada uno de nosotros, Señor, cuál es la intención de tu corazón al transmitirnos esto, papá. Señor, que luego de poder, Señor, meditar sobre esto que tú nos hablas hoy, yo poder responderte correctamente, papá. Poder corresponderte, papi. En el nombre de Yeshua, porque no quiero errar, no quiero pecar, no quiero errar el blanco, sino que quiero ser productivo, efectivo, conforme al diseño que tú has puesto en cada uno de nosotros. Papi, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Porque todavía, Señor, hay hombres y mujeres que nos encargamos de transmitir tu verdad, tu diseño, no buscando la aprobación del hombre, sino siendo fieles a la encomienda. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gente querida, Dios me los bendiga mucho. Pasen un bendecido sábado y mastiquemos lo que el Señor nos acaba de decir. Les mando un abrazo enorme y si Dios quiere y si no nos encontramos antes, entonces el próximo día viernes a las 9 de la noche, ¿sí? Nos vamos a estar encontrando nuevamente por este lugar. En la medida de lo posible, comparten el video. Siempre hay alguien que necesite escuchar este tipo de cosas. Así que, gente, en la medida de lo posible, compartan en sus redes sociales este video. Como decimos siempre, no es mi intención tener seguidores, claro que no. Mi intención es que la palabra del Padre, ¿sí?, se esparza por toda la tierra, y en este momento las redes sociales están siendo una buena y una gran herramienta para poder hacerlo. Un abrazo enorme, Dios los bendiga mucho. Shabbat, Shalom, bendecido sábado. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. Bendiciones.